que esta palabra deportación, muchas personas de nuestra comunidad y muchas personas que no son expertos en la materia, incluso abogados, que no son expertos en el tema de inmigración, confunden bastante esta palabra deportación. La palabra deportación tiene un significado bastante específico dentro de la ley de inmigración y sin embargo, en cuanto a las personas promedio, la comunidad en general, e incluso como dije antes, abogados que no son expertos en el tema, piensan que una deportación es simplemente cuando quiera que a una persona que está aquí dentro de los Estados Unidos le mandan de regreso para su país de una u otra manera. Ahora, hay un sinnúmero de maneras y hay un sinnúmero de procesos que pueden resultar en que una persona se le envíe de regreso a su país y diferentes procesos tienen diferentes repercusiones. Por ejemplo, hay lo que se llama el retorno voluntario. El retorno voluntario aplica cuando una persona acaba de entrar a los Estados Unidos o incluso si es que ha entrado hace algún tiempo, es indocumentada, le intercepta inmigración, ya sea cerca de la frontera o adentro del país, y antes de llevarle con un juez de inmigración y sin hacerle que lleve a cabo ningún tipo de proceso legal, simplemente le da la opción a la persona indocumentada que firme un par de documentos y que regrese a su país de origen. Cuando la persona acepta esto que se llama el retorno voluntario, tiene mínimas repercusiones legales si es que la persona acaba de entrar. Si la persona ya ha estado más de un año en los Estados Unidos o más de 6 meses por lo menos aquí en los Estados Unidos viviendo, puede tener un poco más de repercusiones, pero en todo caso es exactamente lo mismo que cuando una persona que está aquí viviendo en los Estados Unidos simplemente decide hacer maletas y regresarse a su país. En otras palabras, no hay mayores castigos o no hay castigos más allá de lo que aplica a cualquier persona que simplemente se regrese. Hay lo que se llama una salida voluntaria. La salida voluntaria es algo diferente, que es cuando un juez le otorga a una persona que está con un proceso ante la Corte de Inmigración que se termine el caso a cambio que la persona ofrezca y cumpla con salir voluntariamente del país. La salida voluntaria todavía es más o menos parecido a como cuando una persona simplemente sale, pero tiene ciertas repercusiones importantes en cuanto a los derechos legales. Entonces, según lo que haya ocurrido en el proceso, puede haber diferentes tipos de repercusiones, pero la respuesta corta y una respuesta general en cuanto a esta pregunta de que si es que una persona que fue deportada anteriormente, si es que netamente fue deportada, o sea que quiere decir que tuvo un proceso judicial ante una corte de inmigración y el juez dijo pues esta persona no tiene bases de alivio o simplemente aunque tenga bases de alivio no merita y no se le va a otorgar una base de alivio, no se va a quedar aquí dentro de los Estados Unidos, emite una orden, lo que se llama an order of removal. Cuando el juez emite una orden de que se le expulse a la persona y en efecto a la persona se le expulsa y la persona vuelve a entrar a los Estados Unidos, si es que eso ocurre para que la persona pueda arreglar sus papeles, va a tener que atender dos cosas. Número uno, va a tener que atender el hecho de que ha estado aquí quizás más de un año. Cuando la persona entra más de un año y parte de los Estados Unidos, aplica el castigo de los 10 años, que quiere decir que por 10 años no puede entrar a menos que pueda demostrar circunstancias extraordinarias que le afecten a seres queridos. Aparte de eso, hay el problema de que volvió a entrar, es lo que se llama illegal reentry, volvió a entrar después de haber sido deportado. Eso puede tener repercusiones en cuanto al ámbito criminal y así que es bastante importante que nuestra gente tenga cuidado porque el momento en que se trata de procesar un caso de una persona deportada que volvió a entrar al país, se puede, especialmente hoy en día con la administración Trump, poner en marcha un proceso criminal en contra de la persona de parte del gobierno federal por ese delito de una entrada ilegal después de haber sido expulsado. Pero de todas maneras, aunque hay esos riesgos, en cuanto al derecho de arreglar los papeles, sí tiene la persona el derecho y la posibilidad de arreglar papeles. Va a haber ocasiones en las que pues va a tener que esperarse los 10 años completos fuera del país antes de poder calificar para el perdón que se necesita y para el permiso de volver a aplicar. Así que la persona que regresa después de una expulsión
de una expulsión, de una orden del juez, sí se va a encarar a importantes obstáculos, a difíciles, pues, obstáculos, como dije antes, para poder obtener su residencia. Sin embargo, a la final y a la postre sí se puede, y cada caso va a ser diferente. No se puede en realidad dar una sola fórmula para todos los casos, porque como dije antes, hay un sinnúmero de procesos que pueden resultar en la expulsión de una persona, y dependiendo en el proceso que se llevó a cabo en su caso, va a haber diferentes consecuencias.